Continuamos con la semana 2. Ahora veremos propiedades de la materia. En propiedades de la materia nos preguntamos, ¿qué es una propiedad? La propiedad es una característica o características que describen el comportamiento de la materia. Se identifican las sustancias por sus propiedades. Bueno, analicemos un ejemplo. La propiedad es como cuando tú tratas de recordar a alguien. Lo recuerdas por su altura, lo recuerdas por algún comportamiento, porque era buen jugador de fútbol, lo comienzas a recordar, lo comienzas a caracterizar. Cuando tú más recuerdas, más características de esa persona, más lo identificas. De eso se trata. Las propiedades me sirven para identificar sustancias. Cuanto más propiedades o más características se tenga de una sustancia, mejor queda identificada. Tenemos propiedades físicas y propiedades químicas. Dentro de las propiedades físicas tenemos las propiedades generales y las propiedades particulares. ¿Quiénes son las propiedades generales? Tenemos la inercia, es una propiedad general, la extensión, la impenetrabilidad, la discontinuidad, la divisibilidad, la indestructibilidad. Son propiedades generales de la materia. ¿Qué significa? Que toda materia lo presenta, lo tiene. Eso es general, todos lo tienen. ¿Ya? Propiedades particulares, que solo un pequeño grupo lo va a tener, no todos. Por eso es particular, solo algunos. Las propiedades particulares son la maleabilidad, la ductilidad. Estas dos propiedades le pertenecen a los metales, por ejemplo. Los metales son maleables, que forman láminas, hojas, planchas. Los metales son dúctiles, significa que pueden formar hilos, alambres. La dureza, la plasticidad, el color, la elasticidad son propiedades particulares. También tenemos las propiedades químicas. ¿Qué propiedades químicas conocemos? Por ejemplo, la inflamabilidad. Tenemos la acidez, tenemos la reactividad, tenemos la combustión. Ellas son propiedades químicas. La inflamabilidad, la acidez, la reactividad química y la combustión. Ahora continuamos con la semana número 2. Propiedades intensivas. En propiedades intensivas, ¿qué es una propiedad intensiva? Las propiedades intensivas no dependen de la masa. Por ejemplo, tenemos la temperatura, la densidad. Son propiedades intensivas, no dependen de la masa. En cambio, las propiedades extensivas dependen de la masa, sí dependen de la masa. Ejemplo, la masa por sí misma, el área, el volumen, la energía, el calor intercambiado. Ahora vamos a ver estados de agregación de la materia. ¿Cuáles son los estados de agregación de la materia? Vamos a considerar el estado sólido, el estado líquido y el gas. ¿Qué es un sólido? Un sólido viene a ser cuando los átomos o las partículas se unen debido a que la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Entonces, cuando la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión, diremos que tenemos un sólido. Cuando estas fuerzas están equilibradas, tanto la fuerza de atracción como la fuerza de repulsión están en equilibrio, diremos que estamos en un estado líquido. Pero cuando la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción, diremos que estamos en el estado gaseoso, en el gas. Y así tenemos los 3 estados de agregación. Bien, ¿qué pasa cuando un sólido pasa de ser sólido a líquido? Cuando un sólido pasa de ser sólido a líquido, eso recibe un nombre. Se le llama fusión. La fusión del sólido. Entonces, el sólido se funde y se vuelve líquido. Cuando un líquido pasa a gas, ¿no?, o vapor, diremos que hay una vaporización o evaporación. Entonces, podemos decir que el líquido que pasa a gas, a ese proceso se le llama vaporización o evaporación. Cuando el gas regresa a ser líquido, a eso le podemos llamar licuación, cuando se trata de un gas propiamente dicho, como el oxígeno, por ejemplo. El oxígeno se licúa. Y diremos condensación, cuando se trata del agua, por ejemplo. Vapor de agua se condensa a agua. Entonces, agua líquida. Entonces, ahí utilizamos el término condensación. Entonces, el término condensación lo podemos aplicar al agua, lo podemos aplicar al aceite, al alcohol, al benceno, etc. 4. Solidificación. ¿Qué cosa es la solidificación? Es cuando un líquido
deja de ser líquido y se vuelve sólido. Se solidifica. Entonces eso es la solidificación. Número 5, sublimación. ¿Qué cosa es la sublimación? Es cuando un sólido pasa directamente a gas. Ah, no pasa por líquido, no pasa por líquido. De frente pasa a gas. Entonces cuando un sólido se sublima, significa que de lo que es sólido pasa a gas, ¿no? Directamente. Eso es una sublimación. Y la sublimación inversa es cuando tengo un gas y ese gas pasa a ser sólido. Esa es sublimación inversa. Ahora continuamos con los cambios. Los cambios pueden ser físicos, químicos o nucleares. ¿Cuándo decimos que el cambio es físico? Diremos que un cambio es físico, por ejemplo, cuando tenemos el agua líquida y pasa a agua sólida. Esto de acá se considera un cambio físico. La identidad de la sustancia se mantiene. El agua líquida, el agua sólida. El agua sigue siendo agua. Es un cambio físico. Cuando el agua líquida pasa a vapor de agua, el agua sigue siendo agua. La identidad de la sustancia se mantiene. Eso es un cambio físico. ¿Cuándo decimos que un cambio es químico? Veamos este ejemplo. Si el agua, que es un líquido, le pasamos corriente eléctrica, se forma hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso. Esto de acá se considera un cambio químico. ¿Qué ha pasado? El enlace que unía al hidrógeno con el oxígeno se ha disociado, se ha roto. Entonces ya no hay un enlace entre el hidrógeno y el oxígeno. A esto le llamamos un cambio químico. Y finalmente tenemos el cambio nuclear. ¿Cuándo diremos que un cambio es nuclear? Cuando es el núcleo el que cambia. Por ejemplo, en este núcleo podemos ver que hay un protón y acá tenemos dos neutrones. Un protón y dos neutrones. ¿Qué está pasando con este núcleo? Ahora tiene dos protones y un neutrón. ¿Qué ha sucedido? El neutrón dejó de ser neutrón y se ha convertido en protón, más la emisión de un electrón. Ah, entonces, ¿qué está sucediendo acá? Que el núcleo está cambiando. A esto se le llama cambio nuclear. El que tiene un protón, ahí está, un protón, dos neutrones, un protón, sería 3 la masa, ¿no? Su número de masa, 3, entonces esta sería su representación. Y por acá tenemos un núcleo con dos protones. Si tiene dos protones es el helio. Y como tiene 3 partículas en el núcleo, sería 3 su número de masa. Vemos que la identidad ha cambiado. Era el hidrógeno, el tritio, y se ha convertido en el helio, más la emisión de un electrón. Entonces, a esto se le llama cambio nuclear.